Hola, bienvenidos a otro episodio de Girls Just Wanna Have Jesus. Yo soy Grecia. And I'm Karen. Y estoy de regreso. Pasó mucho tiempo, siento que pasó, no sé, una eternidad, pero pues bueno, para los que no saben, yo soy de México, entonces me fui de vacaciones, pues que más de un mes. Ni le digan a Karen porque A long time. sí, abandoné a Karen un tiempo y pues bueno, era un tiempo que se necesitaba. Lo tomé, gracias a Dios, porque me dio la oportunidad, pero bueno, estamos de regreso. Yes. Ahora sí, discúlpenos si por ahí medio los abandonamos. Se atravesaron ciertas cosas por ahí, pero bueno, de regreso, fuertes, ¿verdad? Y listas pues para seguir compartiendo con ustedes más de lo que Dios tiene para ustedes. Yeah, so we're excited to be back and to get back on it. The topic that we have for today, we think is so big, so personal. Hay mucho que hablar de eso, es así los tambores. Yeah, so you're about to know what it is, but yeah, we're just so excited to be here. We've met a lot of you in the past few weeks that we have not had the chance or opportunity to meet before, and so it was really nice to get to know you and the people behind the screen, those that are watching. So if you ever do see us at like a church event or wherever, like please, we want to hear how God is working in your life and encourages us. So don't hesitate, don't be shy. Guess I can share a little bit more about her experience or me too, meeting someone at a church event yesterday, but she said, I'm your number one fan, and Chris is like, no, we're not, we're all friends, right? So really that's the purpose, like we're all friends here, and so if at any point you do see us, say hi. Sí, la verdad es que es bonito porque era lo que le decía a Karen y a esta chica que le mandamos saludos también, tú sabes quién eres, que se nos acercaba ayer, nos decía, y su esposo también nos decía, ella es su fan número uno. Le digo, no, o sea, aquí todos somos amigos, aquí no hay fans ni nada, todas somos amigas. Y le digo, es de bendición el poder ponerle como rostro a las personas con las que compartimos. Vemos views, vemos comentarios, pero el poder verlas, abrazarlas, saludarlas, pues es de bendición. Y cuando fuimos a Utah, creo que no hemos compartido video de eso, ojalá pronto podamos compartirles de esa experiencia. Conocimos gente también que pues no teníamos la bendición de conocer y ahora pues ya podemos pues sí, ¿verdad? Tener contacto directo. Cuando yo fui a México también pues vi gente o supe de gente o hermanas, hermanos que veían el podcast. A veces parece que pasa desapercibido, que nadie nos ve, pero el mensaje del Señor llega a todos los rincones, a todos los rincones, y pues bueno, eso es lo que nos sigue dando fuerzas y nos sigue motivando pues a seguir. Y como dice Karen, qué bonito el poder conocerlos, y sí, cuando nos vean en cualquier evento de la iglesia o en cualquier otro evento, acérquensenos o vengan a saludar sin pena, que pues la verdad sería de bendición el poder conocerlos a todos ustedes. Yeah, so we can't wait to meet all of you soon. But let's go into this next episode, which we're so excited to be, first of all, reunited. Es que no nos vimos. Episodio número 7, ya 7 de todo pues ya tenemos que casi 2-3 meses. Muy contentas también de haber tenido a la preciosa Sam aquí, que vino a tomar mi lugar con un tema muy bueno. Y pues bueno, pronto, ¿verdad? Por ahí tenemos algunas sorpresas, invitaciones y proyectos de tener más invitados para ustedes. Pero bueno, ya saben que este podcast o esta serie o este tema no puede iniciar sin antes ponernos en manos de Dios. Pues bueno, desde casita o en donde estés, te invitamos a que cierres tus ojos y en reverencia a nuestro Dios vamos a orar. Amado y bendito Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. Amado Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidas, Padre, y por esta oportunidad que nos sigues dando de compartir tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos que este mensaje que hemos de llevar, Padre, a familias, a mujeres, a hombres, a jóvenes, pueda ser de bendición para sus vidas. Que estas palabras, Padre, que nosotros expresemos sean guiadas a través de ti, tu Santo Espíritu, y que puedan llegar, Padre, como un fruto que florezca en el corazón y en el espíritu de todos los que nos ven. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tenemos la oportunidad de escudriñar y saber más de ti.
te rogamos que te quedes con nosotros en nuestras vidas y que tu presencia jamás sea parte de nosotros. Te amamos, te bendecimos y te damos gracias por todo en el precioso y santo nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amen. Okay, so the topic that I'm so excited. Drum roll, like you were doing. Okay, the topic is when God says no. When he says no to you. Ajá, que es cuando Dios dice que no. Qué difícil. So hard. Pues sé que es fácil amar a Dios en los sís. Cuando decimos, cuando Dios te... O sea, pides tanto por algo que la respuesta fue sí. Yeah. Es como, Señor, It's the te best amo, feeling te alabo, in the whole bendito world. sea tu nombre. Pero cuando dice que no. Yeah, it's hard, especially as two people, and I'm sure you feel the same way, who are princesses, who are used to, in a way, never being told no, so to speak. And so whenever God's answer is clearly no, and it's a desire of your heart, something that you even thought was noble to ask for, it's so heartbreaking. It's so devastating, and it's hard to accept the no. So we want to talk about the feelings that come from that, also provide hope. So it's going to be a 2-part series. So in this first... Sí, se nos olvidó aclarar que Yeah. esta es parte 1 y vamos a tener parte 2 como Yeah. la vez pasada que tuvimos series. Yeah. Los nos de Dios van a tener, pues hasta ahorita, 2. 2 partes. Maybe we'll do 3, but for sure Sí, 2. 2. So in this first part, we're going to talk about what that feels like, what it looks like, how we have felt when God has clearly told us no, how we knew God said no too, because sometimes it's hard to like discern, okay, was this a no? No, it wasn't a no. Maybe God made a mistake and it was really a yes, right? Or maybe that's not what he meant. We don't O want tengo que to esperar accept tantito it. más. O, Yeah. So how we knew it was a no, and then in the next part we're going to talk about, okay, it was a no, now what, right? What do I do with it? How do I live with this no? Y yo creo, o sea, para empezar, la palabra que a lo mejor es mala, pero como uno lo percibe en el dolor, es como el no es igual a rechazo de Dios. That's so true, yeah. It feels like O sea, that. o al menos It así does. lo sentí yo Yeah. cuando oras tanto por algo, ayunas, digo, y no es porque ay, me voy a jactar de que oré, ayuné, no, porque eso lo hice mucho en la intimidad, tratando de esperar el sí de Dios, Yeah. que cuando después, por así decirlo, de que yo sentí que hice mucho por pedir, por ayunar, por esperar, así, la respuesta es no. En ese momento de mi dolor, o sea, no estoy diciendo que eso es, en ese momento que experimenté es como un rechazo de Dios, Yeah. así se sintió. Yeah, and then it feels like a rejection, and then afterwards it's almost like, well, God, like, how am I supposed to come into your presence feeling so hurt, right? Because like you said, I prayed, I fasted, I was, so humble in my asking, and then the answer is no. How am I supposed to see you as this loving father when I feel like you said, you have rejected me in my desire, which was noble, right? We understand that sometimes, well, let me clarify. The desire is not so much like I want the new car of the year, right? The desire is not so much Sí, claro, una casa I o need ser the house. millonario. Yeah, Estamos no. hablando de situaciones. noble, Ajá. noble and humble, asking that we know, okay, God, like I'm not asking for anything wrong, So just wanted to clarify where God is not a genie. Si no es que in the somos bottle. chiflas y No. decimos el rechazo de Dios porque no me quiso dar un carro rosa de último modelo. O sea, no, estamos hablando, como dice Karen, de cosas nobles, de cosas que nuestro corazón desea tener o anhelos sin hablar tanto de lo material. Obviamente Yeah. deseamos Like good jobs and claro, o sea, un trabajo bueno, estable, pero cuando hablamos de algo más íntimo, ¿no? Muchas de ustedes a lo mejor ser mamás. Yo creo que ese es un tema, al menos en lo personal, abriendo mi corazón con ustedes, es un tema sensible. Matrimonio, salud de algún Healing. de algún familiar o tuyo, salud emocional, salud espiritual. praying for someone to come into the presence of God, right? Someone that has left the church. We're talking about things that are of that nature, right? Things that we in our hearts feel, God, why wouldn't you answer this desire? If it's a good desire, it's a noble desire. We're talking about those no's. So those no's
are rough, like you were saying. Like they feel like rejection from God. Y estoy segura que muchos de ellos, o sea, han experimentado, Karen y yo lo hemos experimentado, por eso es un tema que queremos traer a ustedes. Y estoy segura que muchos de los que nos ven han experimentado un no de Dios. So let's talk a little bit more about like how we knew that it was a no. Because maybe people question, how do I know, right? How do I know that it's a no from God? How do I ask him? How can I hear his voice? How do I know and discern that that was a no? Because sometimes it's hard to maybe grasp it. I remember when I won't go much into your story, but I remember when you told me it was a no, you were so confident. You were like, God told me no. And then she told me, but maybe God will tell you yes. Y le digo a Karen, a mí Dios me respondió y fue claro y fue un no. Digo, a lo mejor a ti te voy a decir que sí, pero a mí me dijo que no. He said no to me too. También fue un no para ella y hasta la fecha sigue siendo un no. Yeah. Pudiéramos seguir pidiendo y hasta la fecha sí ha sido un no. Y por ejemplo, en mi experiencia, yo oré tanto, entregué mi corazón a Dios al 100 diciéndole, quiero esto, por favor, contéstamelo. Pues no voy a decir lo necesito, pero es el deseo de mi corazón. Invité a la iglesia que conocían acerca de mi situación a orar conmigo, a mis mejores amigas, a mi familia y yo estuvimos ayunando, tú y yo estuvimos ayunando, teníamos hasta un calendario. De esta fecha vamos a orar, vamos a ayunar y vamos a pedirle a Dios, y hasta teníamos apuntado qué exactamente era lo que le estábamos pidiendo. We were serious. We were on it. Sí, o sea, esto es lo que deseamos. Y era algo noble, obviamente. Hablábamos de pues una sanación, restauración. Y había situaciones en las que me tenía que enfrentar, donde yo decía, ok, ya oré por esto, ya pedí por esto. Y enfrentaba, por así decirlo, el problema. Y la respuesta directa de esa persona era no. No, siempre fue no. Me llevaba a otra situación donde era todo lo contrario a lo que yo le había pedido a Dios. Entonces es ahí donde me di cuenta de que cada vez que yo iba y le decía, ok, Dios, ahora voy a hacer esto, era no, siempre era no. Nunca hubo un sí, nunca hubo un sentir de esperanza, o sea, fue un claro no, y yo lo sentí, o sea, que era un no de Dios. Se siente... Tengo que aclarar que se siente paz. Se siente paz el decir... Es como que, ok, entiendes que es un no, pero a la vez se siente paz, pero es muy claro. Digo, no he abierto totalmente mi testimonio. Espero que muy pronto podamos contar la historia para que puedan entender un poco más. Pero en mi situación, cuando yo fui a hablar con esta persona y decirle, mira, he orado, esto es lo que podemos hacer, bla, bla, bla... Así fue un no. No quiero, no va a pasar, no esto. Y es como de, ok, ahí supe, porque yo antes de orar, antes de ir a no enfrentar, a hablar, oré. Hubo hermanas que me dijeron, les dije, ya voy en camino para hablar, por favor pónganme en oración, porque todo lo que oramos, todo lo que ayunamos, va a pasar ahorita. Llegué, hablamos, hubo paz, pero la respuesta fue no. Y me fui triste porque no era lo que yo esperaba, pero con paz. And I think for me, I knew it was a no because throughout my time in prayer and fasting and counsel, I would go back to the situation and I would not feel peace. And so my body, my mind, my heart was wrestling with my desire and what I wanted. But around me, there was chaos. There was no smooth sailing. It was very hard. It just felt rocky. And so I was praying and praying and praying and praying and praying and trying to understand God's will and his answer and what he wanted for me. And similar to you, it was where I also had a conversation, and in that moment, I could not believe what I was hearing. But when I went home and I talked about it out loud and I actually processed what happened, it was very clear in that moment that it was a no, a clear no. And that was when I closed that chapter
and I accepted that it was a no. Although the hardest thing in my life, because of my expectations of what I wanted my life to look like. Again, all about us, right? We always make it about us, but I didn't want that. I desired this. I wanted it to look this way. And so after that, I accepted it. And that is really where my healing started. In that moment, it took maybe, I don't even know, like 8 months post everything that happened. And again, this is a story that we will hopefully share someday with you. But it took about 8 months after that for my healing to truly begin, knowing that this is what God has for me. It's to be in this place right now. Although it's my no, like personally, doesn't mean that God does not have control over the situation. So I had to let go of all of that and say, okay, like it's a no. God, I feel peace. Knowing that I'm not in chaos anymore, that I'm not trying to understand what is it, where am I going? I felt tossed. I felt like so confused. I didn't feel peace. And then in that moment, I'm like, okay, I get it. I receive it and I accept the no. Y creo que esto nos lleva a un punto donde tengo en mis notas donde dice que la respuesta o el no de Dios también es una respuesta. O sea, pedimos el sí, pero el no de Dios también es una respuesta de Dios hacia nosotros. It's not that he's silent because he answered no. It's like, well, God, you're not working things in my favor, you know, like, what are you doing? Like, why is it a no? On the contrary, he's working. That is a response, right? And it's a loving response. And so it's hard, obviously, in those moments to see it that way. And we recognize that. I think even though our healing may have begun, or at least for me, it began at that point, it wasn't easy still. It was very, very hard for me to grasp the no. But like you said, we were filled with peace. So at any point where we feel conflicted, at any point where we feel that we don't have a clear answer from God, pray, listen, and God will respond to you. And when that answer comes with peace, you know, it's what God wanted to reveal to you. Me recuerda cuando Pablo le decía a Dios que le quitara el aguijón de la carne y Dios le respondió, bástate mi gracia. O sea, mi gracia es suficiente. No has recibido lo que tú querías, lo que tú pediste, pero mi gracia es suficiente para ti. Yo creo que de ahí viene esa paz también, pero que tenemos que aprenderlo, como dices tú, a escuchar, a saber qué es lo que Dios tiene para ti. Y el no de Dios, como decías, también es una respuesta. Y no siempre es, o nunca, mejor dicho, no es que no siempre, nunca es para nada malo. El Señor nos quiere enseñar algo a través de eso, y a ti y a mí nos enseñó muchas cosas. So many things. O sea, se da el no y empieza, como dices tú, ahí es donde empieza el proceso de sanación y de lo que Dios quiere hacer en tu vida. Porque, como hemos dicho en otros videos, antes del no, nuestra vida era otra. No muy diferente, pero una perspectiva de vida diferente. Cuando recibimos el no fue como de, wow, ok, ¿qué sigue? ¿No? Pero ahí, cuando recibes el no, es cuando tenemos que entender, como dices tú, que la gracia de Dios es suficiente. No estamos recibiendo lo que queremos en ese momento, pero dice Dios, bástate mi gracia. Porque en ella se perfecciona. Yeah. I think at times, because we're people that like to see things working, we're very visual learners. Me working with kiddos on the spectrum who have autism, they learn a lot with visuals. Like, that helps them, you know, learn and know what's coming next. Like, we have visual schedules for them and say, okay, first we're going to do this and then that. And so they have that visual schedule. And as believers and followers of Christ, sometimes we don't have a schedule. We don't know what's coming next, right? And so that is a really good point that you were saying. His grace is sufficient. Even if we don't know what is to come next, he is enough. And so I go back into the prophet Habakkuk, right? I have a hard time saying his name. En but whenever he prayed, right, and he tried to intercede on behalf of the people,
and God had a different plan, right? And so he didn't understand, but my petition, my desire is noble. It's to help, right, the people here, like come rescue these people. And God said, yes, but not right now. Like I have a plan. And so I really like his response is that he didn't understand. Obviously he complained. I complain all the time. Every all minute. the time. Bueno, no cada minuto, pero I'm always complaining. sí, oigan. Especially with God. And I'm like, wait a minute. Siempre estamos hablando y decimos, Señor, perdónanos. Ya no vamos a. Or sometimes we have conversations and we're like, okay, God, I'm sorry, but this is how I feel, right? And so it's like we have to say it out. He did the same. He complained, right? But I like how in chapter 2 of Habakkuk chapter 2 verse 1 it says, I will climb up to my watchtower and I will stand at my guard post. There I will wait to see what the Lord says and how he will answer my complaint. So waiting, right? Trusting that his grace is sufficient in those moments, right? Where we have received a no initially when it's fresh, when we just heard it, and we're like, okay, we might complain, that's okay. We might not accept it and deny it, that's okay too. But listen, go into his presence, understand, right, that despite the no, he is still in control. He knows what he's doing, and he has not abandoned you, and he has not rejected you. So listen, having that listening ear to hear, okay, it's a no. What do you want to say to me? Put aside your thoughts, your expectations, your desires for a second. Okay, God, I'm here. You have my attention. What are you trying to say to me, right? Y eso me lleva también mucho a un punto que en lo personal yo aprendí, como dices tú, qué es lo que tú quieres, o que yo entienda o que yo vea. El no, o a veces Dios permite el no o nos da el no porque Él puede ver lo que nosotros no vemos. Oh, yeah. O sea, en mi situación, cuando yo fui a enfrentar en ese momento, yo no sabía qué había detrás. Yo no sabía qué iba a pasar después. Yeah. Y si tú no me dejas mentir, pasó esa conversación y que fueron semanas después me enteré de algo que me hubiera lastimado aún peor. Oh, yeah, I remember. ¿Te acuerdas? I was there. O sea, en ese momento fue, ok, no. Traté de procesar, ¿no? ¿Por qué el no de Dios? Si era era algo noble, era algo, una característica de Él, ¿no? Que Dios busca, ¿no? De restauración, de perdón, pero era un no. No mucho tiempo después, sin querer o no sé, me di cuenta de algo que me hubiera quebrado totalmente. Entonces es cuando entendí que a veces Dios te dice que no porque te está protegiendo. Mi mamá siempre decía, los sí de Dios son bendición y los no de Dios son para protección. En ese momento yo no lo vi, no lo sentí, pero Dios me estaba protegiendo de algo que me hubiera lastimado 100,000 veces más. Entonces me recuerda lo que dice Isaías, tus pensamientos no son mis pensamientos. O sea, lo que piensa Dios, lo que planea Dios en ese momento, como dices tú, a veces no lo entendemos, no lo vemos, como dices tú, pero son mejores. Él entiende qué es lo que va a pasar, él sabe qué va a pasar en un futuro, cómo se van a desarrollar ciertas cosas y te está protegiendo. Y a lo mejor en ese momento no entendemos, por eso volvemos a lo mismo, o sea, dice, no está pasando, pero bástate mi gracia. O sea, yo estoy contigo, te estoy protegiendo. Y eso es un punto importante que tenemos que reflexionar. Si has recibido un no de Dios en este momento o lo recibiste en un pasado, reflexiona de qué te está protegiendo Dios. ¿Qué está viendo Dios que nuestra mente o nuestra mirada no alcanza a ver o a percibir? Pero la de Dios sí. So remember, his no's are loving responses. Sometimes we take a no as, you are against me, you don't want me to experience this or have joy in my life because this is what I want, this is what's best for me, I know better, right? You are withholding a blessing from me by you saying no. And I've learned throughout my no, right, that it's a complete opposite. It is a complete opposite. It's so loving, even in that no, to see how God is working in your life.
And although, like Grecia says, we are still living the no, we still feel a lot of silence, so to speak, in terms of our desires. We're still trying to understand a lot of things that at this moment we don't fully understand, but we've seen the blessings of God in our lives, and how, yes, that one thing that we were praying for was a no right now. It's not to say that God doesn't have a plan for us coming, hopefully, very, very soon, right? Y yo también tengo un punto importante, dice que el no nos abre una puerta más grande a un sí. En Romanos dice lo que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Yeah. Si tú pones tu confianza en Dios, aún en el no, el Señor va a traer cosas buenas para ti, porque todos los planes y toda la voluntad de Dios siempre es buena, es agradable y es perfecta. Entonces el no de ahorita no quiere decir que ya se cerró una puerta, sino está abriendo un sí más grande. La Karen que recibió el no, justo hace rato estábamos hablando de toda, como una frase que se dice mucho aquí en inglés, como count your blessings. Cuenta tus bendiciones. Tú y yo tuvimos ahorita un momento en el cual estuvimos reflexionando en todo lo que Dios ha hecho por nosotras después de ese no. Y han sido muchas bendiciones que a lo mejor no hubiéramos tenido si hubiéramos recibido el sí en ese momento. No, it wouldn't have been possible without the no. So while we do validate and understand that no that maybe you have received at one point was so painful and so hurtful, just know that God is still working. And I know we hear it all the time and we're like, yeah, but look, I've been in this situation for years and nothing seems to happen. We get it. Like, we have been there too. Sí. I think we're going on to what? Y a veces, pues ya 2 años casi. O sea, y no es por un mes el no. Hemos vivido ese no por ya casi 2 años. Justo en el mismo tiempo tú y yo. And sometimes we still talk about it. And we talk about that no and we're like, wow, like, you know, that was a hard no. That one hurt. But like you were saying, Romans 8:28, God works all things for good for those who love him. So we're not going anywhere. We're continuing to stay under his presence, under his wings, under his protection, the palm of his hands, knowing that, okay, God, it's painful and this hurts and it has hurt, but we see how you have provided. We see how you haven't left our side. We see how you are good. We see it through other people, through other people's testimonies. We see God working. We're like, okay, Father, we know you are doing that for me right now, although I'm maybe blinded and seeing it. Help me to see it and help me to continue to hold your hand and walk with you, even though I may feel like you are over there and I'm over here, which is never the case, but it may feel like that. Y lo que sí te podemos asegurar con ojos cerrados, y somos un testimonio de eso, es que el no de Dios te lleva a una redirección de un propósito mayor. Siempre. Girls Just Wanna Have Jesus no hubiera existido si no hubiéramos recibido ese no. Y no porque digamos de como jactándonos, no, es que nosotros, no. O sea, no hubiera a lo mejor atravesado nuestra mente, nuestro corazón el abrir un ministerio para ayudar a más gente, para acompañar a más gente. Y dicen, ay, pues es un simple podcast. Para nosotros ha sido un espacio de sanación, de un lugar seguro también en el cual el Señor nos revela cosas o nos ayuda a entender cosas diferentes, donde nos dice, hey, usa esto para ayudar a los demás. Entonces, esto es de muchas cosas, pero este proyecto, este ministerio ha sido una respuesta, o sea, ha venido de un no de Dios, pero ha redireccionado a un propósito mayor. Y no estoy hablando de que un podcast por la fama, eso está muy lejos de ser el propósito de esto, pero encontrar un propósito en la espera en Dios o en el no de Dios. Y no nada más en el podcast, sino en la vida, en nuestras familias, en muchas cosas. Pero lo que sí es seguro es que el no de Dios redirecciona a un propósito mayor, y estoy segura que el Señor, si te ha dado un no en este momento, tú estás viviendo un no, es porque Él te quiere llevar a una dirección diferente y a un propósito mayor. And it may not be what you expected or what you thought it was going to look like. Like Grecia said, I never thought of a podcast ever like this, like to this degree, but it wouldn't have been possible without that no for both of us. So in the next episode, what we're going to really talk about is, okay, we've heard the no,
now what do I do, right? So this episode we talked about how to know it's a no, like that redirection, going in that direction of, okay, like now what does it look like? Where do I go? And now we're going to talk about in this next episode, okay, what do I do now? I just heard this no. It's so painful. I don't know what to do with it. What does it look like now for me? How do we live it out, right? So, si estás ahorita de nuevo en un no, o tu respuesta ha sido un no, recuerda que el Señor te está diciendo, espera, confía, que tengo algo más grande y mayor para ti. Que al tú terminar de ver este episodio, tu corazón siente esa paz y esta certeza de que Dios y nuestro Señor Jesucristo tienen planes grandes y mejores para ti. Más, como decíamos aquí, no entendemos los pensamientos de Dios, pero son más grandes que los que tú te puedas imaginar. Duerme, descansa, vive con esa promesa, con esa certeza que lo que el Señor tiene para ti. No sabemos cuándo. Karen y yo no tenemos la respuesta de decir te va a ser en un mes, en una semana, en un año, 2 años. No sabemos. Pero que sea lo que el Señor traiga para ti, va a ser bueno, va a ser agradable y va a ser perfecto. Yeah, you have no idea. It's gonna completely blow your minds to see what God is doing, even in this moment for you, because He loves you. And so, can't wait to get into the next episode. Thank you for joining Te queremos mucho. Yes. Y pues bueno, nos vemos en la parte 2 de esta serie de Dios diciendo que no. Te mandamos besos y abrazos. Bye.